Cada año, el tercer martes de marzo, se celebra el Día Mundial del Trabajo Social. Es una fecha dedicada a reconocer la labor de los trabajadores sociales, profesionales que muchas veces permanecen en el anonimato, pero que cumplen un papel fundamental en la construcción de sociedades más justas, inclusivas y humanas. En 2024, esta conmemoración se celebra el 19 de marzo, un momento para visibilizar el compromiso y el impacto que estos profesionales generan en la vida de millones de personas alrededor del mundo. El Día Mundial del Trabajo Social fue instaurado oficialmente en el año 1983 por la Federación Internacional de Trabajadores Sociales, IFSU. Desde entonces, se ha convertido en un espacio para reflexionar sobre los desafíos de la profesión, y para celebrar el aporte de quienes dedican su vida a promover los derechos humanos, la justicia social y el bienestar colectivo. Pero, ¿quién es un trabajador social? Más allá de una definición académica, son personas que actúan como puentes entre individuos, comunidades y sistemas. Intervienen en contextos de vulnerabilidad, desigualdad y exclusión, buscando garantizar el acceso a derechos, acompañar procesos de cambio y promover la dignidad humana. Trabajan en diversos ámbitos, desde hospitales, escuelas y servicios de protección infantil, hasta programas de atención a personas mayores, comunidades indígenas o migrantes. Su labor se desarrolla tanto en el sector público como en organizaciones de la sociedad civil. A pesar de la importancia de su trabajo, muchas veces es una profesión invisible. El Día Mundial del Trabajo Social es una oportunidad para revalorizar su rol, destacar su aporte en el diseño de políticas públicas, la defensa de los derechos humanos, y el acompañamiento de quienes enfrentan situaciones de crisis. En los últimos años, el trabajo social ha sido clave en emergencias humanitarias, respuestas a crisis sanitarias, y en la reconstrucción del tejido social en comunidades afectadas por conflictos, pobreza o desastres naturales. En el próximo bloque hablaremos de la historia del trabajo social, su evolución desde sus orígenes hasta convertirse en una disciplina fundamental para el desarrollo de sociedades más inclusivas y solidarias. El trabajo social tiene una historia larga y profunda, que comenzó mucho antes de que se definiera como una profesión formal. Sus raíces se encuentran en las acciones de caridad y beneficencia que, durante siglos, realizaron comunidades religiosas y laicas para atender a los sectores más pobres y marginados de la sociedad. Sin embargo, estas prácticas, aunque bien intencionadas, solían estar basadas en la asistencia puntual, sin cuestionar las estructuras de desigualdad que originaban la pobreza. Fue a finales del siglo XIX y principios del XX cuando el trabajo social comenzó a consolidarse como una disciplina profesional. En respuesta a la creciente industrialización y urbanización, surgieron nuevas formas de pobreza, exclusión y explotación laboral. En países como Inglaterra y Estados Unidos, movimientos reformistas impulsaron la creación de asentamientos comunitarios, como el famoso Hull House, fundado en Chicago en 1889 por Jane Addams, una de las pioneras del trabajo social moderno. Estos asentamientos no solo ofrecían ayuda material, sino que también promovían la educación, la formación laboral y la concienciación política de las comunidades. Fue en este contexto donde surgieron los primeros programas de formación profesional para trabajadores sociales, marcando el paso de la caridad al enfoque de derechos y empoderamiento comunitario. En América Latina, el trabajo social se desarrolló a mediados del siglo XX, en un contexto de fuertes desigualdades sociales. Muchos países adoptaron modelos de intervención social basados en la promoción de la justicia social, el acceso a servicios básicos y el fortalecimiento de la ciudadanía. Las universidades comenzaron a ofrecer carreras universitarias en trabajo social, profesionalizando aún más esta labor. A partir de los años 70 y 80, el trabajo social integró enfoques de derechos humanos, interculturalidad y perspectiva de género, ampliando su campo de acción a áreas como la defensa de los derechos de la infancia, la atención a personas con discapacidad, la lucha contra la violencia de género, y la protección de personas refugiadas y desplazadas. Hoy en día, el trabajo social es una profesión reconocida a nivel global, que forma parte de los sistemas de protección social, la salud pública, la educación y las políticas de desarrollo comunitario. En el próximo bloque hablaremos de las áreas de intervención del trabajo social en la actualidad, mostrando cómo su labor impacta directamente en la calidad de vida de millones de personas.
En la actualidad, el trabajo social se ha diversificado y especializado en múltiples áreas de intervención. Los trabajadores sociales actúan en distintos escenarios, tanto a nivel individual como colectivo, brindando apoyo, orientación y acompañamiento a personas, familias y comunidades que enfrentan situaciones de vulnerabilidad, desigualdad o exclusión social. Uno de los ámbitos más reconocidos es el trabajo social en salud. En hospitales, centros de salud y unidades de atención primaria, los trabajadores sociales acompañan a pacientes y sus familias, gestionan recursos, facilitan el acceso a tratamientos y actúan como enlace entre el sistema sanitario y los servicios sociales. En situaciones de enfermedad crónica, discapacidad o salud mental, su labor es esencial para asegurar un abordaje integral que contemple no solo lo médico, sino también lo social y emocional. En el ámbito de la protección de la infancia y adolescencia, los trabajadores sociales tienen un rol clave. Intervienen en la prevención y atención de situaciones de maltrato infantil, abandono o violencia familiar, garantizando la protección de los derechos de niños y niñas. También participan en procesos de adopción, acogimiento familiar y reintegración de menores en entornos seguros y estables. El trabajo social en el ámbito educativo es otro campo fundamental. En escuelas y centros educativos, los profesionales abordan problemáticas como la deserción escolar, el acoso o la falta de recursos económicos que dificultan el acceso y permanencia en el sistema educativo. Trabajan en la mediación de conflictos, la promoción de la igualdad de oportunidades y el fortalecimiento de la convivencia escolar. En el área de intervención comunitaria y desarrollo local, los trabajadores sociales promueven la participación ciudadana, el fortalecimiento de redes comunitarias y el diseño de proyectos de desarrollo sostenible. Acompañan a comunidades rurales y urbanas en procesos de organización, defensa de sus derechos y mejora de su calidad de vida. Además, su labor es crucial en contextos de emergencia y crisis humanitarias. En desastres naturales, desplazamientos forzados o crisis sanitarias, como se evidenció durante la pandemia de COVID-19, los trabajadores sociales han estado en la primera línea, asegurando el acceso a servicios básicos, contención emocional y apoyo psicosocial. En el próximo bloque hablaremos de los desafíos que enfrentan los trabajadores sociales hoy en día, y por qué el Día Mundial del Trabajo Social es una oportunidad para reflexionar sobre la necesidad de fortalecer esta profesión en todos los niveles. A pesar de su impacto positivo en la sociedad, los trabajadores sociales enfrentan grandes desafíos en el ejercicio de su profesión. Estos obstáculos dificultan su labor cotidiana, y reflejan la necesidad urgente de reconocer y fortalecer el papel fundamental que desempeñan en la construcción de sociedades más justas e inclusivas. Uno de los principales desafíos es la sobrecarga laboral. En muchos contextos, los trabajadores sociales deben atender a una gran cantidad de personas con recursos humanos y materiales limitados. Esta situación genera estrés, desgaste emocional y dificulta una intervención de calidad. La falta de personal y los recortes presupuestarios en los sistemas de bienestar social agravan esta problemática, llevando a que muchos profesionales trabajen en condiciones precarias, sin el reconocimiento salarial ni las garantías laborales que merecen. Otro reto importante es la complejidad de los casos que deben atender. La pobreza, la exclusión social, la violencia de género, las migraciones forzadas y la emergencia climática crean escenarios que requieren respuestas integrales y multidisciplinarias. Los trabajadores sociales necesitan formación continua, recursos adecuados y equipos de trabajo sólidos para enfrentar estas nuevas realidades con eficacia y sensibilidad. Además, muchos profesionales se enfrentan al desconocimiento social sobre su rol. A pesar de su contribución esencial, todavía persisten estigmas y estereotipos que minimizan su labor, viéndola únicamente como asistencia o caridad, cuando en realidad es un trabajo especializado que requiere conocimiento técnico, habilidades profesionales y una profunda comprensión de los derechos humanos. La falta de políticas públicas que prioricen el fortalecimiento del trabajo social es otro obstáculo. Es necesario que los gobiernos desarrollen programas de protección social robustos, inviertan en servicios comunitarios y promuevan leyes laborales que garanticen condiciones dignas para los profesionales del sector. En contextos de crisis, como la pandemia de COVID-19 o los desastres naturales, quedó en evidencia la necesidad de sistemas de protección social sólidos en los que el trabajo social sea un pilar fundamental.
Frente a estos desafíos, el Día Mundial del Trabajo Social, celebrado el 19 de marzo de 2024, es una oportunidad para reconocer la labor silenciosa pero fundamental de estos profesionales. Es también un llamado a la acción colectiva para fortalecer la profesión, garantizar su dignidad y asegurar que las políticas sociales sean una prioridad en la agenda pública. En el próximo y último bloque reflexionaremos sobre el papel transformador del trabajo social, y por qué su contribución es clave para construir una sociedad más inclusiva, justa y solidaria. En un mundo marcado por profundas desigualdades, el trabajo social representa una fuerza de transformación social. Es una profesión que actúa en el corazón de las comunidades, defendiendo los derechos de quienes muchas veces no tienen voz, facilitando el acceso a recursos esenciales, y acompañando procesos de cambio personal y colectivo. El Día Mundial del Trabajo Social, que en 2024 se celebra el 19 de marzo, es una oportunidad para reconocer esa labor incansable, y reafirmar la importancia de seguir fortaleciendo su papel en la construcción de sociedades más humanas. Los trabajadores sociales no solo prestan servicios, sino que generan vínculos y construyen confianza. Su trabajo se basa en el respeto a la dignidad humana, la empatía y la búsqueda de la justicia social. Son quienes acompañan a una persona sin hogar a acceder a una vivienda, quienes gestionan el regreso a clases de un niño que ha sido excluido del sistema educativo, o quienes apoyan a una mujer que busca salir de un entorno de violencia. En cada una de estas acciones hay una apuesta por un mundo más equitativo. En un contexto global donde las crisis humanitarias, los desplazamientos forzados y la emergencia climática generan nuevas formas de exclusión y vulnerabilidad, el trabajo social se posiciona como un actor clave en la promoción de derechos, la cohesión social y la resiliencia comunitaria. Los trabajadores sociales contribuyen a tejer redes de solidaridad y cuidado, desde lo local hasta lo global, y su intervención es fundamental para que los sistemas de protección social sean efectivos, y realmente lleguen a quienes más lo necesitan. Pero para que esto sea posible, es necesario revalorizar la profesión. Esto implica asegurar condiciones laborales dignas, formación continua, apoyo institucional y un reconocimiento real a su rol en la sociedad. El trabajo social no es un complemento del desarrollo, sino un pilar esencial para alcanzar sociedades inclusivas y sostenibles. Cada 19 de marzo, el Día Mundial del Trabajo Social nos invita no solo a celebrar, sino a reflexionar y a comprometernos. A valorar el trabajo invisible que transforma realidades y que construye esperanza. Porque sin justicia social, no hay desarrollo. Y sin trabajo social, la justicia y la equidad quedan muchas veces fuera del alcance de quienes más la necesitan. Hoy más que nunca, es momento de agradecer, apoyar y fortalecer el trabajo de quienes dedican su vida a promover la dignidad humana y el bienestar colectivo.